Gracias. Buenas noches. Qué placer poder estar acá con todos ustedes, poder verlos, poder conectar. Y quiero contarles que específicamente estoy con un objetivo muy claro. Tengo un gran desafío hoy y es tratar de que todos ustedes puedan cambiar su mirada al salir de aquí. ¿Cuántas veces nos pasó esto de sentirnos desbordados, que rompemos un vínculo, perdemos un trabajo, nos cuesta mantener una relación en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, muchos de ustedes, y sentimos que la vida nos está pasando por encima, que no podemos más y que no sabemos cómo salir de ahí? Y que esta vida que nos tocó realmente es muy triste y que no podemos con esto. Entonces, mi desafío hoy es invitarles a cambiar esa mirada, pero vine a traerles información. Quiero que hablemos un poco de cómo las emociones han influido a lo largo de la evolución del ser humano, pero han influido de manera trascendental y que han impactado en nuestra supervivencia, que nos han permitido llegar a esto que somos hoy, seres evolucionados y que hemos trascendido en el tiempo. Y acá la importancia de poder saber que necesitamos dos cosas. Primero, aprender a reconocer nuestras emociones. Y segundo, aprender a gestionarlas. ¿Por qué? Porque aprender a gestionar es un recurso esencial para poder cambiar nuestra vida. ¿Y por qué vamos a cambiar nuestra vida desde la gestión de las emociones? Porque vamos a pasar a ser protagonistas, porque vamos a pasar a ser líderes, porque ya no va a ser una vida que nos tocó, sino la que nosotros estamos llevando adelante desde los impulsos y desde todo aquello que nos provoca un sueño, que nos provoca un estímulo. Entonces, voy a presentarles ahora al protagonista principal de las emociones y de las decisiones. Muchas veces vemos el dibujo del cerebro y del corazón, pero en realidad tanto la emoción como las decisiones están contenidas y conviven en el cerebro. El cerebro está compuesto, o lo estudiamos, en tres sistemas: el reptiliano, el límbico y también el neocórtex o cortical. El reptiliano y el límbico es lo más antiguo que tenemos y es lo que está vinculado a nuestras emociones, a nuestros impulsos, a nuestras reacciones. Y el neocórtex o cortical es donde nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones, donde podemos razonar, donde podemos hacer análisis, donde se contiene nuestra lógica. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es provocar un equilibrio entre este sistema límbico y el neocórtex. Y quiero referirme a un concepto de Antonio Damasio que habla de las emociones, y las emociones son esto: un conjunto complejo de recursos neuronales y químicos que producen un patrón. Quedémonos con esta información. Y esta respuesta emocional que se produce en el cerebro, que produce un cambio en el estado del cerebro y del cuerpo, surge en un cerebro entrenado y evolucionado para dar respuestas con conductas en una vida aprendida. Y me quiero detener acá porque esto del cerebro y del metabolismo cerebral tiene que ver con todo lo que nosotros aprendemos en nuestra vida, de nuestras experiencias, de nuestros recuerdos, de nuestras creencias que muchas veces nos limitan. Eso es lo que contiene nuestro cerebro. Morfológicamente tenemos todos un cerebro similar, pero el contenido es completamente diferente. Por eso, frente a un mismo estímulo, podemos tener respuestas diferentes porque somos individuos diferentes. Y acá, recalcar que en esto radica la diferencia de cada uno de nosotros. ¿Significa que alguien está bien o alguien está mal? No, significa que tenemos que respetar esa diferencia y poder entender por qué actuamos como actuamos. No se olviden de que la información nos empodera. Y muchas veces en las conferencias me preguntan si somos seres emocionales o si somos seres racionales. Somos seres esencialmente emocionales que razonamos. Recuerden que les dije que las emociones se contienen en el sistema límbico, en las amígdalas cerebrales,
y es una de las partes más antiguas de nuestro cerebro. Entonces somos seres esencialmente emocionales que cuando estamos fuera de un secuestro emocional podemos razonar. Aquí radica la importancia de entender a las emociones y la toma de decisiones. Pensaba cuando preparaba este tema en que venimos, bueno, son todos muy jóvenes acá, pero venimos de una educación, quienes tenemos un poco más de 35, de una educación que predominó el intelecto por sobre las emociones. Y esto no solamente en las aulas, sino también de manera cultural, en la casa, en las familias, en el trabajo. Hemos escuchado mandatos como: los hombres no deben llorar. Al trabajo, venís a trabajar y tus problemas quedan en la puerta. Y al colegio venís a estudiar, no a hacer amigos. Entonces, frente a estos mandatos, lo que hemos hecho fue invalidar nuestras emociones, hasta de hecho hemos sentido culpa por sentirlas, desconectándonos de lo que nos pasa, de lo que sentimos y provocando un vacío. ¿Y saben por qué ese vacío? Porque se produce una incoherencia, porque somos seres emocionales que razonamos. Y esta incoherencia muchas veces nos enferma. Y claro, no puedo decirles que las emociones no tienen nada que ver con las enfermedades, porque hoy ya hay cientos de estudios que avalan lo que estoy diciendo, y que las emociones repercuten directamente en las enfermedades. La diabetes, la hipertensión, la gastritis, las fibromialgias, la migraña y tantas otras enfermedades que son consecuencia de gestionar mal nuestras emociones. Hace 23 años, un poco más, un joven como ustedes, con muchos sueños, trabajador, padre de 2 chicos, se despertó una mañana de enero con una enfermedad que al cabo de 10 meses terminaría con su vida. Los médicos en ese momento nos dijeron que era una enfermedad que tenía como causa las emociones no gestionadas. Imagínense que yo en ese momento pensé que los médicos estaban perdidos y que era una causa improbable lo que nos estaban diciendo. Esa persona era mi hermano, que a los 10 meses falleció, y hoy, 23 años después, honro su vida trabajando, reconociendo y gestionando cada día mis emociones, trabajando en mi autoconocimiento cada día y ayudando a las personas, acompañando a gestionar, no porque simplemente no se vayan a enfermar nunca, sino porque es mucho más fácil cuando uno se conoce, se reconoce y puede detectar las enfermedades a tiempo y puede atenderse. Entonces, esta es la importancia de poder estar conectados con el cuerpo. Y además, en este mundo que estamos viviendo, volátil, incierto, complejo y ambiguo, de constante cambio, es fundamental, diría yo que es uno de los pilares fundamentales, el trabajar el autoconocimiento y la gestión emocional. ¿Para qué? Para ser flexibles, para poder adaptarnos a los cambios y poder crecer y potenciarnos desde lo que somos, desde lo que tenemos. Y acá, la rueda de las emociones con las que frecuentemente trabajo. Más cerca del círculo está la ira, el asco, la tristeza, la felicidad, la sorpresa y el miedo. Son las que Paul Ekman menciona como emociones básicas o primarias. ¿Qué dice Paul Ekman? Que estas emociones básicas o primarias en realidad son innatas o universales, que no las tenemos que aprender, que las traemos de manera natural y que las podemos expresar a través de microgestos. Y tener esta rueda de las emociones nos permite muchas cosas, porque uno del grupo con el que trabajo son adolescentes que vienen a consulta y dicen: Majo, estoy en un estado de ansiedad o depresión. Y lo único que mencionan es esto: ansiedad o depresión, y ahí se termina el vocabulario y no saben expresar otras emociones. Entonces acá la importancia y conciencia de entender que no solamente existe la ansiedad o la depresión,
que hay muchísimas emociones en las que podemos encontrarnos, ponerles otro nombre, porque muchas veces encasillarnos en algo tan fuerte como la ansiedad o la depresión puede contribuir de manera negativa a nuestro estado. Entonces, yo les hablé al principio de que quiero dos cosas y que tengo el objetivo de mostrarles, el proceso de las emociones y la gestión de las emociones, para que ustedes de acá salgan con información, que no digan Majo no dijo nada. Entonces se van a llevar información de acá y va a quedar en ustedes esta semilla para que crezca en tierra fértil. Y hoy les hablaba de que las emociones surgen de estímulos. Los estímulos son externos. Sumado a mi sistema límbico implica mis recuerdos, mis experiencias, mis creencias. Ese estímulo externo ingresa a mí a través de los sentidos. Cuando ingresa a mí se produce automáticamente la emoción, porque la emoción se produce a una velocidad rapidísima y fuera del plano de la conciencia. Entonces, ¿puedo yo impedir la emoción? No. La siento, mágicamente aparece la emoción, pero lo que sí puedo controlar, y es acá donde tengo que tomar acción, es en mis pensamientos, en esa voz interior que tengo, en lo que yo me digo cuando estoy en esa emoción. Porque los pensamientos cumplen una función de impulsarnos o de frenarnos. Entonces, a esa emoción yo le estoy respaldando con esa emoción que puede producir dos acciones. Una reacción o una respuesta. ¿Cuál es la reacción? Es la que está ligada a la supervivencia, a lo instintivo, al impulso. Es la reacción de protección. Es lo que me mantuvo con vida a lo largo de la evolución humana. Y la respuesta es la que frente a la emoción y mi pensamiento positivo puedo discernir, puedo tener ese equilibrio entre emoción y razón y poder tomar una buena decisión. Es la que me va a provocar a mí un crecimiento como persona, es la que me va a potenciar. Voy a poner como ejemplo a dos hermanos, uno le pega al otro y vos le preguntás, ¿por qué le pegaste? Porque él me pegó primero. Este es un claro ejemplo de reacción, de protección. ¿Por qué le pegás? Porque me pegó primero. Una persona que practica la respuesta piensa y dice, no, acá se termina la violencia y no responde con más violencia. Entonces, frente a estos ejemplos, saber que respuesta o reacción a mí me va a dar un resultado. Y ese resultado va a impactar directamente en mis decisiones. Ya hemos hablado de esto, del proceso de las emociones. Y ahora vamos a la gestión de las emociones. Yo trabajo con la gestión de emociones en 4 pasos. El primer paso es esto: ponerle un nombre a lo que me está pasando. Saber qué emoción tengo. Quizás no es tristeza, pero puedo sentirme desamparada, vacía. Reconozco qué es lo que me pasa. El primer paso, ponerle un nombre. El segundo paso es esto: detectar cuál es el estímulo externo que detonó la emoción en mí. ¿Cuál es el motivo que me provocó esa emoción? Y si me animo, voy un poquito más allá y pienso en cuál es la creencia o el recuerdo o la experiencia que tengo para que esa emoción se haya despertado. Ese es el segundo paso. El tercer paso es conectarme con mi cuerpo. Les dije hoy que las emociones necesitan un cerebro y necesitan un cuerpo. En el cuerpo reconozco los síntomas de la emoción. Puedo tener palpitaciones, puedo tener sudoración, puedo tener temblor, taquicardia, dolor en el pecho, ganas de llorar, ganas de salir a correr. Puedo sentirme paralizada, puedo sentir un dolor en el estómago
o simplemente muchas ganas de llorar. Entonces, reconozco en el cuerpo la emoción que estoy sintiendo. La reconozco. Y el cuarto paso, que es propiamente la gestión de todo lo que ya reconocí, es tomar distancia, frenar un poquito. Acá en Argentina se usa una frase que es: no actúes en caliente. Es frenar y no actuar bajo ese secuestro emocional, porque no podemos pensar, porque estamos aturdidos por la emoción, se bloquea la corteza prefrontal y no podemos tomar buenas decisiones. Entonces, frente a esa emoción, paramos, tomamos distancia y con el mismo cuerpo que hemos detectado nuestros síntomas, lo vamos a gestionar, porque el cuerpo es quien nos va a liberar de esa emoción. ¿Qué vamos a hacer? Si estamos tristes, vamos a llorar. Es lo que hay que hacer, hay que desahogarse y sacar toda la tristeza. El enojo, el miedo, la rabia, el agobio, se saca saliendo a hacer actividad física, saliendo a caminar, oxigenando el cerebro, generalmente en contacto con la naturaleza. Yo encerrada en mi casa con el aire acondicionado no voy a gestionar nada, necesito salir a oxigenar, necesito alejarme de la situación para poder respirar y volver a centrarme, que mi cerebro se irrigue y que me permita pensar. Entonces, llorar si necesito, hacer actividad física, caminar, respirar, meditación, mindfulness. No sé hacer nada de eso, me pongo la mano en el pecho y empiezo a respirar a conciencia, me conecto con mi respiración para poder bajar lo que estoy sintiendo, para poder salir de este secuestro emocional y poder pensar claramente. Hay muchas técnicas, como por ejemplo escribir, pintar, cantar, bailar, todo lo que tenga que ver con el arte terapia, con la expresión corporal, a mí me ayuda a gestionar lo que estoy sintiendo. Entonces ocupemos el cuerpo para expresar todo lo que nos pasa y para liberar lo que sentimos. Y bueno, pensaba también en toda la información que quería darles, en todo lo que quería contarles, y le hablé mucho de la gestión emocional y del reconocimiento propio. Pero ¿saben qué? Me quedó algo. Para Charles Darwin, ya en el 1800, las emociones también cumplen otra función, que es la de animar o desanimar al otro individuo al contacto físico. Porque las emociones se expresan a través del rostro, de microgestos, y alguien sabe, puede detectar lo que ve en la otra persona cuando alguien está enojado, cuando está triste. Sí, ¿saben por qué? Porque tenemos neuronas espejo o especulares que nos están avisando en qué emoción se encuentra la otra persona. Y esto es muy importante y con esto quiero cerrar porque nos damos cuenta, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo para que esto sea más claro. Por ejemplo, mi marido, que esto no es real, simplemente lo estoy contando, recibe una multa por exceso de velocidad que aparentemente fue mía. Entonces, yo veo que él está leyendo la multa por el exceso de velocidad y sus microgestos ya me están avisando de que yo no tengo que tener contacto físico con él. Fuera multa o fuera resumen de la tarjeta de crédito, me tengo que alejar porque no es el momento. Entonces, eso es lo que hacen también las emociones, me generan esa comunicación de la otra persona. Y bueno, decirles, apelar a esta frase de quien fuera Premio Nobel de la Medicina en 1906 y también considerado padre de la neurociencia moderna. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Fíjense bien, pueden ser, si se lo proponen, escultores de su propio cerebro. Ahora ustedes se quedan con la información, dejo en ustedes esta semilla para que puedan pensar realmente de qué manera quieren llevar adelante su vida, si quieren ser protagonistas o si quieren ser víctimas, si quieren hacerse cargo de lo que sienten y mejorar sus decisiones, sus relaciones, sus vínculos y todo lo que los rodea, no solamente por ustedes, sino también por todos sus hijos y los que vendrán. Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias, Majo.